Bienvenidos. El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, captó hoy la atención nacional. Nos referiremos brevemente al comenzar el programa, que hoy está dedicado a una crisis de más duración y profundidad, que es la económica agravada por la emergencia eléctrica. Y respecto a ello queremos indagar cuál es el papel de la Corporación Financiera Nacional con su presidente del directorio por segunda vez, el economista Iván Andrade. ¿Qué rol debe tener o tiene ya, de repente ha comenzado y no estoy enterado, la Corporación Financiera Nacional para representar reactivación, alivio, ayuda, soporte, oxígeno al sector productivo? Lo trataremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Enseguida un par de referencias al juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Antes, permítanme dar la bienvenida a nuestro invitado para hablar de un tema crucial, puesto que este del juicio político pasará en estos días y al parecer con éxito para la ministra. El otro, el de la emergencia eléctrica que agrava la situación económica difícilmente. Iván Andrade tiene una larga trayectoria en el sector financiero, fue antes ya presidente del directorio de la CFN, a la cual ha vuelto nuevamente. Bienvenido, economista, y gracias por concurrir. Muchas gracias, Vera. ¿Qué rol específicamente en esta coyuntura ustedes deben jugar, especialmente a partir del último mes, en que tienen claro que muchos de los planes, tanto de la corporación como del país, Ministerio de Finanzas, se han trastocado por la dimensión de la emergencia eléctrica? Efectivamente, yo creo que hay que verlo en tres dimensiones, ¿no? La una es crear soluciones. Uno tiene que ser parte de solución. La segunda es, uno tiene que a su vez velar por fortalecerle a la institución de la cual uno va a estar entregando recursos. Y el tercero, que no es menos importante, es sembrar para el futuro. Y me voy a referir a cada uno de ellos, ¿no es cierto? En crear soluciones, ¿qué es lo que se ha hecho? Y tengo que dar las cifras, porque específicamente desde el mes de marzo, cuando comienza a sentirse, digamos, una necesidad en el mercado financiero, nosotros ya a septiembre, y digo a septiembre, hemos entregado 330 millones de dólares que de por sí ya han beneficiado más de 11,000 pequeñas empresas, microcréditos, todo esto a través de los bancos. ¿Se quedó 60 por debajo? No. Sí, la cifra que usted dio es 390 millones de dólares a fines de septiembre. Septiembre ya se acabó. Y van a estar, porque ya fueron dados ahora faltan en octubre. 60, ¿por qué faltan 60? Ya fueron dados. Entonces... no completó la meta en septiembre. Exactamente. Okay. En septiembre era el 390, completamos 330, pero ya hemos entregado justamente los adicionales y estamos con 390. Y en la práctica, adicionalmente, efectivamente estamos completando la ronda porque vamos a llegar a 500 millones de dólares en lo que hasta el final del año. A 11,000 pequeñas empresas, dice usted. En realidad, cuando vemos las cifras justificativas de lo que ya está justificado, de los 330, y por eso tengo de esa la información, de esa hemos entregado 10,000 operaciones a microcrédito. ¿Montos aproximados? 73 millones en esa línea. Para capital de trabajo tenemos 11,000 operaciones por 154 millones de dólares. Y luego tenemos para el sector comercio, agropecuario, manufactura, 10,000 operaciones dentro de todas estas, que son de 197. Ya que entró en eso, ¿todas son nuevas operaciones o en muchos casos son empresas que ya eran deudores y les están dando una facilidad renovando, o que antes lo fueron, cumplieron y con ese récord vuelven? Son siempre nuevos créditos. Siempre son nuevos créditos. Y el justificativo lo tiene que entregar el banco al cual se le da el recurso en máximo 180 días. No hay vuelta. Entonces, es efectivamente un
propósito específico detrás de los préstamos. Lo cual le da transparencia al mecanismo porque no hay direccionamiento de ustedes de a quién se les concede. En absoluto. En absoluto. Ese es el riesgo crediticio que toma el banco. Pero la multiplicación de estos recursos, por eso es tan importante el hacerlo y hacerlo bien, porque desde el punto de vista práctico, nosotros ya tenemos, como dije, más de 11.000 en este periodo. Como son banca de segundo piso, eso no sale directo ya nunca más a través de ustedes. Nunca más. Ya no hay crédito directo que dé la CFM ni en grandes montos. No, peor aún, pero en ninguno. Ni un centavo, peor aún, millones de millones. Eso es bueno saber. Enseguida explanaremos los otros dos aspectos que usted mencionó. ¿Ya? Crear soluciones fue el uno. El otro que dijo fue fortalecer la institución. Supongo que el nivel de mora aumentará o se alargará por lo menos los plazos. Y el otro es sembrar para futuro. Híjole, en un gobierno de transición, ¿cómo va a ser eso? Les recuerdo que estamos en Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Los pueden seguir también por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, solo en Manaví señal abierta. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69, en Claro TV canal 30 y en Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a través de estas cableras es 40.000. Carlos. En radio, 101.3 FM Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Desde Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM para Manaví. Desde Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y desde Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Les dije que al iniciar el programa haríamos una necesaria digresión. María Clara. Así es, empecemos con lo que ha sido la noticia del día, la intervención de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en su juicio político ante la Asamblea Nacional. Aquí recuerda que se ha olvidado, dijo ella, al parecer del compañerito Jorge Glass, al reconocer que la orden de captura contra él fue legal. En todo caso, lo relevante es que parecería hoy, al no mencionar el caso Embajada de México, dejaron solo a su compañerito Jorge Glass. Hoy ya no les importó. Están ratificando tácita e implícitamente que la detención fue legal, legítima y no arbitraria. Por eso, la prueba documental madre que tenemos es la copia certificada de todo el proceso de habeas corpus, donde está ingeniero Jorge David Glass Espinel, el habeas corpus 17761-2024-00003, en el cual queda clarísimo lo que ha dicho ya en materia de apelación, que se acepta los términos constantes de manera precedente y se aceptan los recursos de apelación del habeas corpus presentados por los accionados. Se verifica que la detención fue legal, legítima y no arbitraria. El interpelante Leonardo Berresueta dice que no tiene problema en admitir que en efecto dejaron fuera el asunto de Jorge Glass, que era el trasfondo de todo el tema, con lo cual pierde sentido el propósito principal de la interpelación que trataron de camuflar por las deficiencias o retrasos que ciertamente han habido en el combate a la inseguridad, pero que no llegan al nivel de ser una causa para interrumpir a quien más se ha fajado con ella. Y peor por parte de quienes lograron que aquí se exacerbara, que son los correístas. Durante 10 años le hicieron la vida fácil al narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y los delincuentes. Y ahora le reclaman a otros porque en 10 meses no han podido revertir lo que ellos lograron imbuir en este país. Adicionalmente, en otra parte de su intervención, la ministra tocó un asunto crucial, inclusive un momento se puso de pie para mostrar el plan Fénix y lo voluminoso que era.
Berresueta Carrión, interpelante, en la solicitud de enjuiciamiento político acompañó 38 firmas de respaldo, de las cuales 3 firmas se registran como inválidas en el sistema Firma C, por lo que deben ser consideradas como no presentadas. Y 2 asambleístas notificaron su decisión de retirar las firmas de respaldo para las solicitudes de enjuiciamiento político. Esto es, total de firmas de respaldo 33 cuando requería 34.25. El juicio político de Berresueta no cumple con la cuarta parte del apoyo de los miembros de la Asamblea Nacional. Infringió la ley de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y es importante porque los principios de legalidad, legitimidad, tienen que ser respetados, como tanto lo anunció que iba a ser la Revolución Ciudadana desde la Constitución del 2008. Contundente. En otras palabras, si son respetuosos de la ley y los procedimientos, como tanto dicen, el juicio político debió ser declarado nulo. O puede arguirse por parte de los asambleístas después, que por esas y otras nulidades y vicios simplemente no cabe ni siquiera pronunciarse sobre esa materia. Yo tenía entendido que en principio la ministra iba a exponer sus 3 horas e independientemente de lo que dijeran en la contrarréplica a los interpelantes, no volvería. Concluida su intervención, dijo que espera volver para la réplica correspondiente, lo que significa que un desenlace seguramente habla recién en el viernes. Respecto a las perspectivas de votación, Arturo Félix Wong, ministro de Gobierno, quien estuvo acompañándola junto con gran parte del gabinete, se resistió a pronunciarse sobre si tenían o no votos para salvar a la ministra. Dijo que él era muy respetuoso de los legisladores. Se vio cordialidad de él con muchos de los asambleístas y también con un sector de la prensa al cual se acercó a saludar. Se lo ve muy seguro y confiado. Gran parte de los asambleístas, o algunos de los asambleístas del PSC, lo estuvieron. Construye ya, ha dicho, a diferencia de lo que sostuvo al principio, espera ver el desenlace para ver cómo se pronuncia. Ya saben ellos que los destruye el coincidir con quien dicen es su archienemigo. Y sin duda el correísmo mantendrá su voto por la destitución, igual que Pachacuti y que unos cuantos independientes. Digresión aparte, retomemos lo nuestro, María Clara. Así es, volviendo al tema que analizamos esta noche, el rol de la CFN ante la emergencia eléctrica, veremos que dentro de una reseña que hizo María Luisa Heredia en Ecuavisa, ha llamado despectivamente dádivas a las compensaciones del gobierno por afectación económica a sectores populares. Su referencia a lo relativo a $21.000 por parte de la CFN. Públicas. Apenas unas horas después de que Daniel Noboa anunció la gratuidad de las planillas de luz de hasta 180 kilovatios por hora por 3 meses, en las cuentas de la presidencia en redes sociales se dio a conocer cuál es la siguiente dádiva, o para decirlo en términos oficiales, la nueva medida de alivio financiero que adoptó el gobierno, ya que es así como llama el régimen a estas decisiones, que se toman en tiempos de precampaña. Se trata de otro reconocimiento al esfuerzo de todos los ecuatorianos, según consta en la publicación, pues estas medidas, incluido el perdón de deuda de hasta $5.000 con el Banco de Fomento, son compensaciones que los ciudadanos recibirán por haber afrontado los ajustes económicos que hizo Noboa al inicio de su gestión, como el aumento del IVA y la eliminación del subsidio a las gasolinas. Son 21.000 créditos de la Corporación Financiera Nacional que serán entregados a emprendedores. No se precisa a partir de cuándo. Y retomemos por esto último. Se habla de 21.000 créditos en ese reporte, Luisa María Heredia. Usted habló de 11.000 que corresponden a los 490 millones. ¿Esa diferencia de 10.000 a qué se refiere? Los 11.000 corresponden a los 330 millones, de los cuales ya hay un monto de 220 justificados. De tal manera que... ¿Qué es un monto justificado? Aquel que ya el banco reporta como tal, con nombre y apellido de a quién ha sido otorgado el crédito. Y se ha cumplido. Reporta a ustedes. A nosotros como CFN, no para que nosotros decidamos si sí o no, sino para que se vea si se cumple los elementos de elegibilidad. Porque ¿ustedes tienen que pronunciarse sobre eso? ¿Por qué? Porque al inicio, y como digo, no es la parte de riesgo, pero por ejemplo, correcto, si se dice que va a ser para el sector agropecuario y que va a ser para compañías que venden máximo $5 millones, si le han dado una que es más de $5 millones, eso no es un justificado. O sea, ustedes tienen que verificar que la concesión de esos créditos, cuyas líneas ustedes les abren a ellos,
correspondan a las características que ustedes han determinado. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es la parte del riesgo de crédito, sino es justamente el propósito de la línea. Y esto viene de la mano, a su vez, de quién nos da los recursos. Entonces, quienes nos dan los recursos son internacionales, Banco Mundial, eso. el BID, la CAF, de tal manera que allí se arma justamente el tipo de programa. Ok. ¿Qué tanto nivel de diferencia han encontrado ustedes entre lo que exige esa línea de crédito por parte de la CFN y lo que el banco finalmente respeta? ¿Qué margen de error o de separación han detectado? Hasta ahora, máximo 5%. No hemos pasado de eso. Muy poco. Muy poco. ¿Cómo se hace la corrección cuando se detecta eso? Automáticamente se le devuelve por no elegible a ese crédito y el banco tiene que enviar otro. Recién cuando ustedes lo aprueban como elegible es que se da la concesión del crédito. Ya lo dieron. Pero para que sea parte y justifique el uso de los recursos, lo puede haber dado con su dinero. Ok. Pero para que efectos de... Si lo dio y se equivocó en cuanto a que no era elegible, no se carga la línea de ustedes. Exactamente, no se carga. Y por eso es que es muy efectivo y yo creo que es muy importante el recalcar. Para darle una idea, en 12 años de la Corporación Financiera Nacional, durante el gobierno de Correa y más, se entregaron créditos a 3,000 beneficiarios. En todo ese tiempo. Acá estamos hablando que en este año, desde el de mes montos fabulosos, a muchos de ellos amigos 1.300 y millones. compadres, en otros casos irrecuperables. 600 ¿Tu cartera irrecuperables. vencida está en 640 millones de dólares? La cartera que es capital e interés, ese es el valor. ¿Herencia de ese periodo? Totalmente. Okay. De tal manera que cuando estamos hablando de que es muy poco, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ser objetivos. Aquí se multiplicó la cantidad de recursos con 330 del nuevo, de los cuales solo están justificados todavía uso de 220. No me ha dicho llegamos a 11,000. ¿Por qué la diferencia de 11,000 versus 21,000? ¿Qué era la expectativa? Porque es hasta el final del año. Si solo estoy justificado 220 de 330, me faltan que me justifiquen 110 más. Y yo estoy entregando, como dije al inicio, y ahora en octubre ya se entregaron 60 más. Ok, cuando llegue a los 490 millones, exacto, ahí ya se habrán concedido 21,000 operaciones. Habríamos ya concedido más de 16,000 y ya voy aquí a hablar de otro elemento de soluciones que están en la mesa. Y en los préstamos serían más de 16,000. Y tenemos el tema de las garantías crediticias, que esa llegaría como a 5,000. Ok, por eso suman. Entonces, por eso suman los 21,000. Okay. Y además, 490 millones serían recursos entregados como tal, banca de segundo piso. Los de 200 y más millones van en garantías crediticias. De tal manera que el paquete en este año, cuando hablamos de cómo es lo que el gobierno del presidente Noboa ha ayudado en esta crisis, esto se viene trabajando desde el mes de febrero, marzo. Hay una ley que se entra y que se llama la LOFAT, que de paso, como soluciones que estamos hablando, tenemos ya una combinación de 326 entre facilidad de pago y el IVA financiero, que suman 170 millones de dólares. Enseguida vamos a entrar en eso. Entonces, si son soluciones o no en la coyuntura actual, agravada por lo que le dije. Ya. Un elemento más antes de concluir este bloque, María Clara. El propio presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade, quien nos acompaña esta noche, ahora se encargó recientemente de explicar algunas medidas económicas de su organización en una ceremonia en la gobernación del Guayas, donde también estaba presente el ministro de Economía. Avanzamos con paso firme, demostrando con las acciones de la gente en CFN que sea el óptimo e idóneo enlace entre los bancos de desarrollo mundiales con el solo objetivo de tener programas de financiamiento para el sector productivo que sean sustentables y que permitan la formación de capital. En este año habremos entregado más de 500 millones de dólares de recursos para financiamiento de largo plazo y 240 millones en garantías crediticias al sector productivo del país. 2025 será un programa aún más contundente. Enseguida más detalles sobre esto. ¿Se acuerda la fecha de esta cuestión? Fue en el mes de septiembre, temprano en septiembre me parece que fue. El mes pasado. Sí, temprano en septiembre. Ya le cuento por qué tengo muchas más inquietudes y
Quiero tener claridad en los cálculos de las cifras cuando volvamos. María Clara. Cuando regresemos en el siguiente bloque, revisaremos las expectativas del sector productivo respecto a cuál debería ser el rol de la CFN. El rol de la Corporación Financiera Nacional tras la emergencia eléctrica debe ser más agresivo y proactivo. Ha olvidado recuperaciones por años y otras las ha emprendido de súbito. La crisis actual servirá para probar si en verdad es banca de desarrollo. Recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14 a través del reprise que hacen al día siguiente, 6 de la mañana. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias apenas termina. Estamos hablando con Iván Andrade, economista, presidente del directorio de la CFN, sobre el rol de este organismo financiero en esta coyuntura crítica. Le pedí una precisión. Si esos $200 millones en garantía son aparte de los 490 millones de dólares en créditos. Justamente, así es. O sea, son de alguna manera 690 millones de dólares en estímulo o alivio crediticio, si lo podemos llamar así. Sí, porque eso es específicamente nuevo dinero. 490 son de dinero, más de 200 son nuevas garantías. Okay. Lo otro que hablaba de cuántos alivio financiero, etcétera, que hablaba de los 226 y 170 millones, eso es para que clientes que han sido de CFN. Ya. Cuando usted habló de crear soluciones, estaban pensando en las tradicionales antes de este sacudón. No quiero cuantificar lo que esto significa, no sé si ya le habrán reportado que la morosidad de ley va a aumentar o ya han sentido ustedes a través de los bancos que aumentó, pero lo que tenían planificado respecto a la crisis económica de este año se queda corto con relación al impacto previsible de esto. El ministro de Finanzas no ha querido todavía hacer estimaciones. Le pregunté a la ministra de Producción y me dijo deje que haya mes caído para ver cómo se expresa eso en pago de impuestos, en IVA especialmente, y podremos tener una valoración. Los comerciantes hablan de que pierden en el país 540 millones de dólares por semana. Los industriales de que se pierden 12 millones de dólares por hora en cada apagón. Las estimaciones moderadas van a que este será un impacto mínimo de 1.500 a 2.000 millones de dólares al mes, por lo menos durante 2 meses. ¿Qué soluciones va a crear adaptadas a esas circunstancias? Ya no a las anteriores. No existen anteriores y actuales que se diferencien desde el punto de vista de qué hacer. ¿Por qué digo esto? Si nosotros no empezábamos a entregar estos recursos desde el mes de febrero o marzo, que es en la mayor cantidad que se da, la situación sería mucho más difícil porque que se el quedan sistema cortos, financiero... que se quedan cortos, no había eso en el horizonte. Y los recursos como tal es optimizar el uso de los recursos. ¿Cómo se dan los recursos? Pero eso le corresponde a los benefactores del crédito. Pues. No, primeramente a nosotros desde el punto de vista de conseguir los recursos. Por eso es que es tan importante. ¿Planea conseguir más? Desde luego. ¿Está haciendo ya esas gestiones? Sí, señor. Por eso yo decía que esto se fundamenta en 3 aspectos. El crear soluciones, el fortalecerle a la CFN, ya me voy a referir al tema, con resultados. Y la tercera es sembrar para el futuro. Y no es futuro de aquí a 5 años. Ok, lo tiene claro. Ya seguimos con eso. Ahora vea planteamientos concretos. También uno es anterior al estallido y otro durante el estallido. María Clara. Precisamente antes de que se desatara la emergencia eléctrica y ya fuera evidente en la contratación y en la construcción económica, precisamente José Luis Valero, constructor, se refirió aquí en nuestro programa el 17 de julio sobre cuál debería ser el rol crediticio de la Corporación Financiera Nacional. Que la CFN dé crédito a los constructores. ¿Ve viable usted esto? Sí. Y es importante, Carlos, que vea el Estado esto de aquí. Hasta se puede subsidiar las tasas de interés de la banca privada. ¿Y por qué? La construcción, $1 en el año da 6 a 7 veces la vuelta. ¿Sabes la cantidad de IVA que va dejando? ¿No? La cantidad de impuestos que va dejando, la cantidad de generación de trabajo, la cantidad de movilidad que está dejando. Si no se agilitan los trámites para ahorrar costos financieros, está encareciendo la vivienda. Ejemplo. Hay 1 o 2 ciudades en Manabí que tú vas a registrar y te registran la propiedad en 5 días. ¿Por qué en Guayaquil se demora 45 días?
Guayaquil con toda la tecnología, con toda la infraestructura que tiene. Si te das cuenta, ¿por qué es 45 días? ¿Por qué es 45 días en Daule? ¿Por qué es 40 días en Samarondón? Si se demora 45 días, el promotor inmobiliario está perdiendo 1.5% de la utilidad, del valor de la casa. Hay un manejo de esta burocracia financiera, de esta burocracia legal que demora. ¿Es posible lo que dice el ingeniero constructor José Luis Valero, aclarando, como dijo María Clara, que eso fue julio 17 aquí, antes de que la cosa se agravara? La respuesta concreta es: no damos créditos de primer piso. Claro, directo no. Sin embargo, déjeme indicarle que en los recursos que estamos hablando, justamente que estamos completando los 390, hemos entregado nosotros ya 55 millones de dólares para construcción, para que los bancos den créditos de construcción. ¿Qué términos les hemos dado a los bancos? Créditos a 6 años con 3 años de gracia, entendiendo que la cadena de valor en la construcción no es una que uno construye y mañana vende. Qué interesante. La tasa de interés la fija eso sí el banco. Así es. Es la usual, 9 o 12%. Y nosotros cada vez lo que hacemos es ser más eficientes para tratar de tener una menor tasa a la cual prestarle. ¿Por más o menos qué rubros están esos montos de crédito a la construcción? No tengo la respuesta porque depende a su vez de qué segmento, ¿no es cierto? Dependiendo del segmento, el banco le va a prestar. Si es vivienda de interés social como es él, si es vivienda privada. No le hacemos diferencia en cuanto a que nosotros le cobramos a la institución financiera el 6,5% al 7% por entregarle los recursos. Ok. ¿Y a ustedes, los organismos internacionales, cuánto? A nosotros nos entrega en otros créditos, porque esos son recursos propios de CFN de recuperaciones. Cuando hablamos de los otros programas, estamos hablando, por ejemplo, del software 6 meses, más 1,5% nos entrega el organismo multilateral. ¿Qué ganan ustedes? ¿1.5, 2%? Y nosotros, justamente, nuestra colocación es software más 3.25. Ok. Un elemento más, María Clara. Y esta es en una comparecencia reciente, ya en plena emergencia eléctrica, apenas la semana pasada en el programa Del Día a la Noche que conduce nuestro director Carlos Vera en Radio Centro. Holbach Munetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, definió así a su juicio cuál debería ser el rol de la CFN. ¿Cómo se puede evitar quebrar? Es la primera pregunta. ¿Cómo se puede evitar quebrar o cerrar el negocio? ¿Qué podemos hacer con el alivio financiero? El alivio financiero es las personas del sector turístico que tengan problemas con la CFN, con Ban Ecuador o con la banca privada, van a verse casos por caso cómo le hacen el acompañamiento directamente desde el Ministerio de Turismo. De ahí, viendo el tema del costo de los generadores. No hay luz, no hay energía. Efectivamente, hay los hoteles 5, 4 estrellas tienen generación usualmente el 100% de ese sector, pero estamos hablando de costos que te implican entre $5,000 y $6,000 mensuales. ¿Por qué? Porque un generador de unos 400 kVA que necesitas un edificio de estos está por un costo de $20 la hora, $20 de combustible, 10 horas, 200 por 30 días. Entonces todo esto nos está complicando, Carlos, y a esto súmale el efecto inseguridad, a esto súmale menos turistas nacionales y extranjeros. ¿Es posible hacer eso? Que den ustedes, mediante un estudio caso por caso, alivio financiero a aquellos créditos de sectores que les prueban que por esto se volvieron casi inviables. De hecho, ya se lo he hecho. Por eso es que, aunque es repetitivo el tema, pero a propósito de la emergencia eléctrica o antes de la emergencia eléctrica. Antes empezamos ya, ¿y por qué me voy a referir de nuevo a la LOFAT? Nosotros tenemos en 47 clientes, 47, que pertenecen al sector turismo, alojamiento, y esto significa 57 millones de dólares de deuda que han estado bajo coactiva en CFN. Increíble. Estos casos, todos están por calificarse desde el punto de vista de que, y por eso es que es 1 a 1, porque el alivio financiero va hasta 15 años plazo de pago, y la facilidad de pago va a 20 años, y se consideran 2, 3 años de gracia. De tal manera que... ¿Sin hacer ningún abono para esa renovación? Sin hacer ningún abono. ¿Están haciendo eso? Sí, señor. ¿Por qué? Porque hay que ayudar. El concepto de la CFN es dar soluciones. Sobre lo anterior, ¿puedes citar 2 o 3 casos? En nombres no le puedo indicar. ¿Por qué?
porque es propio de cada uno y desde luego, digamos... Pero hay 47 clientes de 57 millones de dólares en total que estaban en Coactiva. Así es. Está incluido aquel hotel del que hablamos usted hace 2 años, Poseidón se llama, creo que parece una vela en manta. ¿Cómo es un tema público? Porque está eso en juicio. ¿Se hizo así? No. ¿Por qué? ¿No le han logrado cobrar? No, porque tenemos ahora ya por 2 años concurso de acreedores. De tal manera que todos los artificios que serían primero legales, los trabajadores, si es que les deben, entonces. ¿No han podido cobrar en 2 años? Hemos embargado 2 veces. Y luego un rato reclamaron porque dijeron que si embargan no dejan trabajar el hotel. ¿Y con qué van a pagar? Nos han interpuesto que la acción de protección, que la cautelar, que ahora el concurso de acreedores. Vamos 2 años en concurso de acreedores. Eso es trampa pura y dura. La ley dice, tengo entendido, que dice que en concurso de acreedores hasta 120 días tienen para responder y tiene que el juez actuar. No, vamos 2 años. Entonces, por ello es que estos elementos como alivio financiero, facilidades de pago, es quien quiere verdaderamente arreglar una situación y buscar un futuro. Y nuestra obligación, ayudar a esa gente. Ok, ahorita seguimos explorando y fíjense que nos falta fortalecer la institución y sembrar para el futuro en lo que más interesa en esta crisis, no en lo único, en lo que más, crear soluciones. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque veremos lo que ocurrió con algunos célebres programas de crédito de la CFN hace un par de años cuando Iván Andrade también estaba frente a ella. El rol de la Corporación Financiera Nacional tras la emergencia eléctrica debe ser más agresivo y proactivo. Ha olvidado recuperaciones por años y otras las ha emprendido de súbito. La crisis actual servirá para probar si en verdad es banca de desarrollo. Estamos de regreso en nuestro programa y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital se la puede ver a través de 2 aplicaciones, Roku y Pluto TV. Se conectan a ellas alrededor de 12 a 15 mil hogares a esa hora. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión está en Cable Familia, en Manta y Montecristi, Supercable Macará, en la provincia de Loja, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Valle Visión Play en la ciudad de Quito, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos y de la misma manera CNT Play. Ahora retomando el tema del rol de la CFN, veremos que hace un par de años nuestro invitado de esta noche estuvo también en Vera a su manera para explicar los alcances de un célebre programa que apenas tenía un 1% de interés y 30 años plazo como crédito para los sectores populares. ¿Más de 30 millones van a destinar a personas naturales en crédito? En cambio, ¿ustedes? En crédito a personas naturales, sí, es el total, los 200 que estamos hablando, al 1% 30, 100 millones que son al 5%, son 300. Adicional a eso hay 100 millones que la CONAFIPS va a entregar vía cooperativas a microcrédito y 120 millones que la CFN va a entregar a través de bancos para microcrédito. Nunca lo que hagamos va a ser suficiente. El trabajo que se tiene que realizar en el país para restablecer la capacidad de generación productiva tiene que ser una donde siempre estamos buscando soluciones a los problemas, porque son un sinnúmero y por eso nunca va a ser suficiente, pero tiene que primar la buena fe. ¿Funcionó esa maravilla? Vamos a partir eso en 2 partes. La una sí, la otra tenemos todavía algo en progreso. ¿Por qué digo en 2 partes? 200 millones a 30 años plazo con 1% de interés. Primeramente, ese era un programa de Ban Ecuador, no de CFN. No era de ustedes. No era de CFN. ¿Los 100 siguientes? Los 100, no solo eso. El cierre del año 22 fueron 275 millones de dólares de banca de segundo piso versus 97 que fueron a finales del 21. 2022 fue su año. Así es, desde mediados del 21. ¿Y los otros 100 que menciona ahí? Los otros 100 justamente estaban también guiados a que iba a tenerse un programa completo que combinaba especialmente dar estos recursos en su momento que se anunciaron para vía Ban Ecuador. ¿Y los 120 millones de microcrédito que mencionó? Esos son parte justamente nuestro, porque los programas de Banco Mundial en ese momento de CFN, eso es parte justamente ahora de estos que ha regresado. ¿Vio si eso se cumplió? En la parte de los 120 millones de microcrédito. Sí, claro. La morosidad allí es para los bancos. Hablemos de los bancos. Claro, a través de ellos. Para CFN, 0. Correcto. 0 morosidad. Ok.
Y al mes de septiembre tenemos ya 650 millones de dólares de banca de segundo piso. Hemos crecido de 97 millones en el 21 a 649 millones 350 mil a septiembre de este año. Y vamos a cerrar en 800. Ok, enseguida seguimos con más. Me cuesta concentrarme en este concierto de cifras que él domina, pero en las cuales yo tengo que pensar dos veces para no equivocarme. María Clara. En el siguiente bloque veremos lo que dijo la exministra Sonsoles García sobre las medidas de alivio un día antes de dejar la cartera de producción. El rol de la Corporación Financiera Nacional tras la emergencia eléctrica debe ser más agresivo y proactivo. Ha olvidado recuperaciones por años y otras las ha emprendido de súbito. La crisis actual servirá para probar si en verdad es banca de desarrollo. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Y retomando el tema sobre la CFN que nos reúne esta noche, veremos que Sonsoles García, exministra de Producción, en su última entrevista con nuestro director Carlos Vera, un día antes precisamente de renunciar a su cartera, privilegió el rol de Banecuador entre las medidas de alivio por la crisis eléctrica, pero no mencionó para nada el que debía cumplir precisamente la CFN. Ya se aprobó por parte de Banecuador el emitir productos para que la micro y pequeña empresa puedan acceder a créditos para poder adquirir sus generadores o sus paneles solares, en su caso, con tasas, digamos, más preferenciales que las del mercado. ¿Tiene el ministerio alguna guía, algún plan, algún grupo, alguna unidad destinada para guiarlos en este afán de reorientarse, reinventarse, resetearse o quebrar sin morir? Yo creo que aquí, Carlos, más allá de decir todos los planes, porque a veces en papel hacemos muchas cosas que en la práctica no funcionan, creo que aquí lo importante también es entender, y quiero compartir un número contigo y con la ciudadanía. Según los estudios del PNUD, nosotros estamos perdiendo 7% del PIB anualmente por falta de recaudación. Y eso estamos hablando de la economía de la ilegalidad y de la informalidad. Los negocios no solamente están quebrando o cerrando por culpa de que en estas 3 semanas no hemos tenido la cantidad de generación eléctrica, sino también porque tenemos contrabando y tenemos comercio ilícito que tiene llenas las calles del país. Entonces, creo que nuestra tarea no es solamente pensar en el pequeño negocio que tiene que reinventarse porque no pudo sostener la crisis energética, sino también estamos tratando de atacar en cómo hacemos que esos informales y esos ilegales vengan a la legalidad y a la formalidad. Como ve, economista Iván Andrade, no está la CFN en el top of mind de la ministra de Producción, de la ex ministra de Producción, respecto a mecanismos financieros que puedan levantar al sector productivo. Y no ha de ser porque desconoce los mecanismos, sino porque no tienen expectativas de ustedes. ¿No es grave eso? En la práctica creo que los resultados demuestran, digamos, de que existe un beneficio específico para el país de diferentes formas, que no soy yo el que lo tengo que decir, pero efectivamente el trabajo de una banca de segundo piso, al no ser una en la que llega directamente a un beneficiario individual, desde luego pues es más desconocido. ¿Cuál es el rol de una banca de desarrollo en el mundo? Es una de proveer recursos a largo plazo para que los bancos den crédito al sector productivo. Esto lo hace en el mundo todo banca de desarrollo. Ahora, ¿cómo se puede adaptar eso sin desnaturalizar que sean banca de segundo piso en esta coyuntura agravada? Yo le preguntaba, mientras conversábamos en la pausa comercial, si está gestionando nuevas líneas de crédito. Es que justamente allí viene ese segundo elemento que yo decía, fortalecer. ¿Y por qué me voy a referir a ello? Hace 2 semanas la calificación de riesgo de BankWatch, que es la calificadora de riesgo más prestigiosa, nos subió la calificación a AA+. Un tema. Qué bien. La segunda cosa. AA+. Y tenemos por otro lado, y es un banco público. Ajá. Por otro lado, con BID hay una ficha de proyecto que se llama por $200 millones adicionales para el año 25. Con el Banco Mundial hemos terminado la misión de revisión el día de ayer a mediodía
y estamos hablando de 260 millones de dólares adicionales. Con la KfW hemos firmado un crédito de 20 millones de euros, que es justamente el sector agrícola. Con el BID tenemos en perspectiva adicionalmente 25 millones del programa Electromovilidad. Y adicionalmente con la CAF tenemos un programa de 55 millones de dólares para lo que es mediana empresa. Maravilloso, todo eso a largo plazo. Esto Pero ¿qué le contestaría usted a las 47 clientes del sector turístico que les deben 57 millones de dólares cuando vienen y le dicen, Iván, ni siquiera con esto te puedo cumplir? Perdóname, ya esto era si tenía una ocupación medianamente racional, 40, 60%, estamos por debajo de eso, los restaurantes solo pueden abrir una vez, lo que sea. ¿Qué le contesta usted? Los años de gracia van a permitir que se recupere. Por eso es importante el incluir los años de gracia. ¿Ninguna posibilidad de un crédito a corto plazo a través de la banca privada? La banca privada sería la que determina, pero el riesgo de crédito y regreso a aquello que usted mismo lo mencionaba, hoy siguen siendo 1.238 casos en coactiva con el valor de capital algo menor de los 600 millones. Ok, está claro. Esa es la responsabilidad de la banca pública a la vez. Y algunos no lo entienden, porque antes simplemente era fácil, ñañito, dale, pum, toma, después ven cómo paga, sí, ya habrá otro gobierno. María Clara. Al regresar veremos qué ocurrió con una extraordinaria cifra de más de 390 millones de créditos que hasta septiembre se debería entregar al sector productivo a través de la banca. El rol de la Corporación Financiera Nacional tras la emergencia eléctrica debe ser más agresivo y proactivo. Ha olvidado recuperaciones por años y otras las ha emprendido de súbito. La crisis actual servirá para probar si en verdad es banca de desarrollo. A propósito del tema del juicio político a la ministra Palencia, antes de retomar la conversación con el economista Iván Andrade, Construye emitió un comunicado nuevo, en buena hora, que dice: no respaldaremos la censura de Palencia, pero no mantendremos silencio frente a su pésima gestión. No seremos parte de la estrategia de defensa de Glass. Aunque usan sus frases, no olvidamos que el gobierno de Noboa, junto con el correísmo, sostuvieron que el asesinato de Fernando Villavicencio fue producto de la delincuencia común. Y luego detallan su posición. Nos queda por tratar un tema. Hemos hablado de los productos, hemos hablado del fortalecimiento. Nos hace falta la visión de futuro. ¿Cuál es? La visión de futuro es que CFN, como digo, año 2025 va a tener, y tenemos, ya he comentado, como 460 millones de dólares de financiamientos adicionales de multilaterales. Para el futuro específicamente, diga usted. El programa de garantías crediticias va a estar capitalizado el fondo con 250 millones de dólares, lo cual permite tener garantías por 750 millones de dólares. ¿Para qué le sirven estas garantías al sistema? Es para que quien va a pedir un crédito de sector productivo en un banco, la garantía que le da el Fondo Nacional de Garantía le permita cubrir hasta el 50% de la garantía que le pide el banco. Y eso significa que el banco tendrá menos recelo o un riesgo compartido al dar crédito. Y cuando estamos hablando de 750 millones de garantías, y si eso fuera el 50%, significa que serían créditos que la banca va a dar por 1.500 millones. Y a la vez, ¿cómo se fondea ese fondo de 750? Justamente es garantía, es una relación 3-1 al patrimonio. Vamos a capitalizar el fondo con 250 millones, para lo cual ya tenemos aprobado por el BID, asimismo, 100 millones de dólares, 50 millones que estamos hablando también para hacerlo con CAF, y vamos a completar el programa con 250. Ustedes tienen 1.500 millones de dólares de patrimonio, 3.700 millones de dólares en activos. Y eso es lo que les permite esta cuestión. Nos permite adicionalmente eso, pero esa es la fortaleza justamente. Y me refiero nada más a lo siguiente. Si usted ve los números, va a encontrar que los fondos disponibles de inversiones de CFN son 1.300 millones. Pero ¿sabe por qué son eso? Porque nosotros, quien nos deposita a nosotros, son los bancos. Es parte de la reserva mínima de liquidez. Por eso no se puede prestar. Pero aparte de ello, yo lo que quisiera es decir, el grupo humano que tiene la CFN se ha consolidado. Todos estos programas no son solamente porque de la noche a la mañana dijimos, bueno, vamos a hacer tal cosa. Fue pasar por un proceso en donde el gobierno del presidente Noboa nos ha apoyado tremendamente para cambios que tienen que ver con esta ley de Olofat, con el decreto, digamos, igualmente de consolidación de banca de segundo piso.
Y a su vez, con todo ello, el que nosotros podamos salir con este nuevo programa. La visión de una CFN de aquí a 5 años es que la CFN debería tener el Fondo Nacional de Garantía, 1.500 millones de patrimonio, y que pueda emitir garantías por 4.500 millones de dólares. Esto es lo que debería buscarse fortalecer. No estoy inventando el agua tibia. Lo tengo claro. Queda grabado para cuando vuelva de aquí a 4 años. Si está todavía en la Corporación Financiera Nacional. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya el final, corresponden las preguntas para nuestro invitado central de esta noche, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El rol de la Corporación Financiera Nacional tras la emergencia eléctrica debe ser más agresivo y proactivo. Ha olvidado recuperaciones por años y otras las ha emprendido de súbito. La crisis actual servirá para probar si en verdad es banca de desarrollo. Ya saben ustedes la parte final de este programa, cómo concluye. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden precisamente las preguntas para nuestro invitado central, el economista Iván Andrade, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, economista, ¿es posible que usted consiga una línea de crédito de emergencia adicional a las que ya tiene previstas para este año, dada la emergencia eléctrica, sí o no? Sí. La segunda, ¿se puede cambiar en algo lo previsto en líneas de crédito de ustedes a través de la banca privada para privilegiar lo relativo a la emergencia eléctrica, sí o no? No. La tercera, crisis como las actuales que vive nuestro país, el Ecuador, ¿no le hacen pensar a usted que la CFN era más útil cuando no era una banca de segundo piso, sí o no? No. La cuarta, ¿reconoce usted que algunos deudores de la CFN se los ajusta más y a otros menos, sí o no? No. La quinta y última, ¿es su segunda vez frente a esta institución? ¿Considera que la experiencia de la primera le darán resultados superiores ahora, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Espero que nos veamos otra vez si el gobierno se reelige en 4 años. Vera, va a ser siempre un gusto estar acá. Lo importante es decir las cosas como son, estar preparado con las cifras, eso es lo nuestro. Defendemos lo que es el patrimonio de los ecuatorianos. Gracias por rendir cuentas al país a través de este programa, cuya opinión ha sido clara de mi parte sobre el tema tratado y no será última. Bromas aparte, con mucha más frecuencia lo vamos a requerir y hacer seguimiento a lo que aquí se acaba de avisorar. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí la pretensión de la Asamblea Nacional de aprobar un código orgánico de salud donde se impulsa el cambio de sexo en los niños de apenas 12 años de edad. Estarán con nosotros aquí en el estudio Jorge Pinto y Natalie Morillo. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.